Hola, ¿qué tal? Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Juli Burriel. Bienvenidos. Bienvenidos al primer webinar de la plataforma T&E News, Travel Expense News, una plataforma pensada para reflexionar sobre lo que es el mundo de la movilidad corporativa, esa visión que se tiene ahora y la que posiblemente tras esta crisis mundial cambie la perspectiva y la visión que tenemos de la movilidad corporativa. En este primer seminario web que tengo el placer de presentar, y voy dando la bienvenida a los ya 63 espectadores, vamos a hablar de lo que son los efectos laborales del coronavirus. Hablaba con Jesús Laera, que va a ser nuestro experto, consultor de Antón Pedraja y profesor de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, quien nos hable de estos efectos laborales del coronavirus. Algo que yo creo que es imprescindible y que todos estamos implicados, siendo directores de recursos humanos, siendo startuperos, siendo pequeñas y medianas empresas o siendo empleados. La cuestión es conocer qué va a pasar tras los efectos de esta crisis mundial sanitaria. Bien, este webinar ha sido o es posible gracias a la colaboración con la Asociación Centro de Recursos Humanos, perteneciente a EDIPE, y quiero agradecer especialmente a María Jesús Pérez, su secretaria general, quien ha tenido el placer de iniciar esta relación entre la plataforma Travel Expense News y Asociación Centro. También aprovecho pues, para felicitar a Rafael Cabarejos como nuevo presidente de esta asociación. Le deseamos muchísimos éxitos y esperemos seguir colaborando en adelante. Sin más dilación, vamos a empezar ya a tratar lo que nos ha reunido hoy aquí ya más de 82 personas conectadas. Bien, en este trabajo, en este seminario que continuará 1 hora, está dividido en 8 bloques. Tenéis ya introducido en vuestro perfil, voy a explicaros un poco algunos detalles de la aplicación Zoom por si no estáis familiarizados. Todos los participantes podéis hacernos preguntas y también podéis chatear. Nuestra idea es que tras cada uno de los 8 bloques que Jesús va a hablarnos, tras la finalización de ese bloque, aproximadamente 3-5 minutos, vamos a realizar una serie de preguntas. De modo que sea bastante dinámico y que lo que nos interesa es el máximo posible de interrelación que nos hagáis y que le hagáis a Jesús todas aquellas preguntas y todas aquellas inquietudes que seguro serán muchas. Venga, sin más, me despido. Muchas gracias a todos por conectaros al primer seminario T&E y de la Asociación Centro. Agradecer a el bufete de abogados Antón Pedrajas, su know-how y su expertise que seguro nos van a funcionar, y a Jesús particularmente, que va a estar con nosotros 1 hora. Jesús, hola. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Saludos a todos y empezamos. La exposición será en cada bloque de 3-5 minutos y dejaremos paso a las preguntas que me trasladará Yuri. Fantástico. Hasta ahora. Bien, ya tenemos la presentación, la vemos perfectamente, Jesús. Pues bien, pues buenos días. Como es conocido, el decreto 463/2020 declaró el estado de alarma, publicado el BOE el 14 de marzo, debido a la crisis del coronavirus. Y eso ha dado lugar a un decreto ley 8/2020 con medidas laborales y sociales que van a ocupar esta sesión. He distinguido 8 escenarios que iré desarrollando brevemente con las preguntas que se realicen. El primero es la suspensión de actividades empresariales, el segundo la reducción de servicios durante el estado de alarma, el tercero el refuerzo de servicios durante el estado de alarma, el cuarto el cierre sanitario
el 5 el teletrabajo, el 6 el trabajo presencial con medidas específicas de conciliación laboral y familiar, el 7º la falta de suministros y disminución de demanda ante esta crisis y el 8º la protección social de enfermos y personas en cuarentena. En relación con el primer bloque, suspensión de actividades en el estado de alarma, hay que decir que debido a las medidas de salud pública adoptadas, se suspenden algunas actividades empresariales, lo que tiene especiales incidencias laborales. Estas actividades rápidamente son la educativa, aunque ahí se permite la formación online, la apertura al público de locales, establecimientos y minoristas de comercio, salvo algunas puntuales excepciones, la apertura al público de museos, monumentos, locales, archivos, bibliotecas, espectáculos públicos, deportivos y de ocio están especificados en un anexo primero y con gran importancia toda la actividad de hostelería y restauración, salvo entrega de domicilio. Eso hay que completarlo con el anuncio ya por el Gobierno de suspensión de las actividades de los hoteles durante esta semana. Estas suspensiones son, en el decreto artículo 22, en el decreto ley, causa directa de pérdida de la actividad derivada del estado de alarma y motivan un procedimiento de ERTE, de suspensión de contratos de trabajo, puesto que no hay actividad, a través de una autorización administrativa por fuerza mayor. La fuerza mayor es la suspensión de actividades empresariales. Se debe tramitar un procedimiento ante la autoridad laboral con plazos rápidos de 5 días, dando copia a representantes y trabajadores, y la autoridad laboral decidirá en esos 5 días la constatación de la fuerza mayor. A partir de ahí, la empresa adoptará medidas de reducción, de suspensión de los contratos, pasando a los trabajadores a situación legal de desempleo. Esa situación legal de desempleo tiene una protección específica, puesto que no se exigen periodos de carencia para el acceso a la misma, y hay una reposición de esas prestaciones de desempleo cuando se reanude la actividad, es decir, se ponen los contadores a cero en la prestación. Muy importante, en estos ERTEs por suspensión de actividades, opera una exoneración de cuotas empresariales, que es un 100% en empresas de menos de 50 y un 75% en empresas de más de 50. Esa exoneración se solicita a la Tesorería General de la Seguridad Social por la empresa y una disposición adicional sexta condiciona el mantenimiento de la exoneración al mantenimiento del empleo 6 meses después a la reanudación de la actividad. Bueno, esta es la introducción breve que hago sobre el escenario que puede estar afectando a muchas empresas de suspensión de actividades empresariales en estado de alarma, y dejo paso a Yuri para las preguntas correspondientes. ¿Sí? ¿Yuri? Las preguntas. Quita el PowerPoint. Jesús, hola, ¿qué tal? ¿Me oyes? Hola, sí, ahora te oigo. Fantástico, y me ves también. Discúlpame. Vamos a ver, tenía alguna pregunta que hacerte. ¿Me oyes bien? Sí. Venga, la primera pregunta. ¿Es fuerza mayor el COVID-19, Jesús? COVID-19 es fuerza mayor, como veremos luego en los cierres sanitarios directamente relacionados con el COVID-19. En estas situaciones de suspensión de actividades, más que el COVID-19, lo que es fuerza mayor es la declaración de estado de alarma que obliga por salud pública a una suspensión de actividades empresariales. Bien, ¿me permites que te haga otra pregunta? Sí, claro. La otra pregunta sería, ¿qué duración tiene el ERTE? La duración está vinculada al estado de alarma que justifica la fuerza mayor, es decir, 15 días que ya han sido prorrogados hasta el 11 de abril. Bien, bien. Tengo algunas preguntas aquí de un compañero que es Javier Rico Contreras. Dice, del Real Decreto Ley
8/2020, hay un tipo concreto que me lleva a confusión. En concreto es el primer punto, el artículo 24. ¿Crees que la exoneración de la cuota empresarial por las contingencias y que los conceptos de recaudación conjunta, FP, jocosa y desempleo, es aplicable solo a las empresas de menos de 50 trabajadores? Tal como está redactado, parece que las empresas de más de 50 solo les exoneran del 75% de la cuota empresarial de las contingencias, pero no de la aportación empresarial de las cuotas de recaudación conjunta. Entiendo que la exoneración opera igual en empresas de menos de 50 y más de 50. La única diferencia es que en un caso es un 100%, en otro caso es un 75%. Buenos días, comenta María. Para la exoneración de cuotas, 6 meses de mantenimiento de empleo, ¿sobre qué plantilla? ¿La que había antes del ERTE o la que hay cuando se autoriza el ERTE? Gracias. La disposición adicional dice cuando se reanude la actividad, por tanto es una duda que se tendrá que dilucidar cuando se termine el estado de alarma y veremos los criterios que aplica la Tesorería de Seguridad Social. Se podría interpretar en el momento de solicitar el ERTE y reanudar la actividad. Muy bien. También ahí hay dudas sobre si queda afectada el mantenimiento del empleo exclusivamente a los afectados por el ERTE o a toda la empresa. Seguramente por la finalidad de la norma nos está refiriendo a mantener los empleos de los trabajadores afectados por el ERTE. Tienes otra pregunta de Pachi. Una vez aprobado el expediente, ¿se puede ampliar el mismo con más trabajadores? Entiendo que habría que solicitar otro expediente de fuerza mayor. Bien, y Enrique Aparicio nos dice, es decir, que si no estás en el listado de actividades suspendidas, no puedes hacer el ERTE de fuerza mayor. Por esta causa no, se podrá hacer por otras que vamos a ir analizando, pero por la causa específica de suspensión de actividades, solo cabrían las empresas en los trabajos además que han sido suspendidos, podrían ejercer este procedimiento de fuerza mayor. Cecilio Martel dice, ¿nos podéis aplicar cómo afecta al trabajador en cuanto a cobertura de paro? Toque que se toca con el desempleo. No, siento muy... La protección social por desempleo se aplica en las reglas generales, se cobrará el 70% de la base reguladora. La única medida específica que se ha realizado es que se han eliminado los periodos de carencia, con lo cual facilita la entrada en el ERTE a cualquier trabajador, aunque no haya cumplido el periodo de carencia, y a partir de ahí se pasa a una situación de prestación de desempleo con el 70% de la base reguladora sin que se haya establecido ninguna cobertura pública añadida de la diferencia de salarios. Bien, nos quedan varias preguntas. Vamos a intentar, a ver, José Antonio Gallardo, la autoridad laboral ha rechazado el ERTE como fuerza mayor en Burger King por considerar que podía haber seguido con parte de la actividad en comida a domicilio. ¿Cómo debería haberlo planteado para que fuese de fuerza mayor? ¿Lo puede volver a plantear como despido objetivo? En ese caso, hay que decir que ese ERTE se presentó antes del decreto ley. Por tanto, si se hace después del decreto ley, todos los supuestos parecidos tendrán que presentar como fuerza mayor la suspensión de actividades empresariales dentro de la empresa debidas al estado de alarma. En ese caso, todo el servicio de hostelería, se suspenderán muchas actividades de lo que es puramente la hostelería, pero la entrega a domicilio, por ejemplo, no queda suspendida, con lo cual no podrán entrar en ERTE por fuerza mayor aquellos trabajadores que están dentro de la empresa realizando servicio a domicilio. Y Carlos Pellegrín nos dice, el mantenimiento de empleo 6 meses es el número de contratos o han de ser los mismos trabajadores incluidos en el ERTE. Esa es una duda que tendrá que despejar la Tesorería después de que se desactiven estas medidas. Seguramente por la finalidad de la norma yo interpretaría que se refiere a los trabajadores afectados por el ERTE, porque lo que se pretende es mantener empleos durante 6 meses que han estado afectados por ERTE y que no sean despedidos en 6 meses. Vale, y vamos, María, y tal, para solicitar prórroga, ¿es necesario esperar la autorización del ERTE presentado o se puede solicitar la prórroga sin tener todavía la autorización? A tenor de la prórroga hasta el 11 de abril. Gracias.
Entiendo que en el momento que se ha vinculado la fuerza mayor con el estado de alarma, quedan todos los ERTE por fuerza mayor prorrogados hasta el 11 de abril. Así lo ha manifestado, por otro lado, una nota técnica del Ministerio de Trabajo. Venga, nos queda... ¿Seguimos, te parece, Jesús? Vamos, que sí, seguimos con el siguiente... Vamos al punto 2. Muy bien. Bien. El punto 2 se refiere a reducciones de servicios en actividades empresariales durante el estado de alarma. Aquí es importante que el decreto de estado de alarma ha restringido sustancialmente el transporte por carretera, ferroviario, aéreo o marítimo. Y se van a adoptar medidas, particularmente se están adoptando intensas en reducción de movilidad y de transporte. Ello afecta a todo este sector de transporte con una sustancial reducción de servicios que puede tener consecuencias laborales, la no necesidad de la plantilla actual y, por tanto, también activar medidas de suspensión contractual en algunos trabajadores o, en este caso, se podría la reducción de jornada derivada de esa reducción de servicios de la actividad empresarial. Otro sector donde podría entrar este supuesto de reducción de servicios es el del sector jurídico y consultoría, porque como se han paralizado los plazos administrativos y procesales y los juicios, salvo excepciones, en el sector, podría operar una reducción de servicios como fuerza mayor. En estos supuestos de reducción de servicios de actividades empresariales durante el estado de alarma, opera también el artículo 22 como causa de fuerza mayor. Y de manera idéntica a lo que he dicho antes en el procedimiento de suspensión de actividades, en ese procedimiento se aplican las mismas reglas. Es decir, en síntesis, sin reiteración, presentación ante la autoridad laboral de la constatación de la fuerza mayor. En un plazo breve, la autoridad laboral constatará la fuerza mayor. En ese momento, la empresa podrá tomar sus decisiones de suspensión contractual o reducciones de jornada de los trabajadores afectados, que pasarán en suspensiones contractuales a prestación total de desempleo y en reducciones de jornada a desempleo parcial, compatibilizando parte del salario que ha sido reducido con parte de proporcionalmente de la prestación social por desempleo. En estos ERTEs por fuerza mayor, como he dicho, opera la exoneración de cuotas por las reglas que hemos comentado antes y la reposición de la prestación por desempleo sin que se tengan en cuenta los periodos de carencia de los trabajadores, lo que facilita la entrada del mayor número de trabajadores en los ERTE. Es un supuesto idéntico al primero, lo único es que se puede aplicar medidas de reducción de jornada derivadas de la reducción del servicio. Pasamos a las preguntas, cuando quieras. Compartir y así se nos verán las caras. De momento, mientras te hago alguna pregunta. A ver si te sale el dejar de compartir. Por favor, José María Ávila nos pregunta, por favor, necesito saber si la fuerza mayor se podría considerar que los clientes no puedan asistir a congresos, al mundo de los viajes de congresos. Y entiendo que también podríamos hacerlo extensivo a viajes de incentivos, a reuniones. Bueno, ese es un supuesto que vamos a ver después, que podría ser considerado fuerza mayor, pero aquí la clave es vincularlo con una medida del estado de alarma. Y, por tanto, si se entiende que han quedado suspendidas esas actividades empresariales, se podrá vincular con la fuerza mayor. Y si no, tendremos que irnos a un ERTE productivo, como luego veremos. Ya. Computan, dice un espectador anónimo, ¿computan los trabajadores de ETT a efectos de mantenimiento de plantilla? Entiendo que con la exoneración de cuotas, ¿no?, de empresariales de seguridad social, es otra duda que tendrá que despejar la tesorería, entendiendo que se refiere solo a la plantilla propia y a los afectados de la plantilla propia en el ERTE. Alejandro de Miguel te pregunta, en caso de trabajador en pluriempleo, ¿cómo convive la prestación del desempleo de la empresa que hace un ERTE y la otra empresa que directamente despidió? Pues ahí se aplican las reglas generales de seguridad social
en el caso de pluriempleo y acceso a la prestación de desempleo. No se ha establecido ninguna normativa específica. Y Javier Rico Contreras, en el ERTE, hasta la fecha se entiende que si no contesta la autoridad laboral en 5 días, es silencio positivo en virtud del artículo 24 de la Ley 39/2015. ¿Es así? Sí, es así. Y ha sido confirmado por el propio Ministerio de Trabajo en una nota técnica. Bien. Y Carlos Pellegrini nos pregunta, ¿aplica a todos los servicios de consultoría? Los servicios de consultoría quedarían afectados en el momento que hay reducción de servicios por la suspensión de plazos administrativos y procesales y la paralización de juicios. Ese sería el motivo de fuerza mayor. Por tanto, habría que despejar lo que está vinculado más al pleito y a la gestión de reclamaciones administrativas del puro asesoramiento que se mantiene vivo. Y Merche te pregunta, si la suspensión de la actividad se debe a que los clientes suspenden la actividad, ¿se podría considerar como fuerza mayor por la reducción de servicio? Creo que esta ya la has contestado, pero bueno. Sí, esa es una cuestión que íbamos a valorar luego, pero efectivamente si hay una suspensión por fuerza mayor que deriva en una suspensión de un proveedor o de un contratista que no puede desarrollar su actividad, es decir, contratistas de empresas principales que han suspendido la actividad, entendemos que es una fuerza mayor. Venga, uno del sector del turismo que veo que están participando también. Les doy las gracias por estar en este seminario. Para las empresas que ofrecen servicios de planificación, venta de viajes como parte de su negocio, no el 100% de la actividad, pone entre comillas, ¿podría usarse este supuesto para suspender el contrato de estos empleados que manejan directamente la venta de estos servicios? Gracias. Claro, si se vincula a una suspensión de actividad o unas restricciones de transporte o de movilidad o de cancelación de viajes que hace que haya una reducción de servicio en ese sector, se podría vincular por fuerza mayor. Claro, ahí la diferencia va a estar entre lo que se considera fuerza mayor en estas zonas difusas, que hay un mecanismo colateral indirecto de impacto, con los ERTEs productivos que desarrollaremos a continuación. Mira, te hago otra, una más. Va. En el caso de esta me gusta, pero en el caso de los comerciales que no pueden visitar a clientes porque no les reciben por directrices, supongo, de seguridad de las compañías, ¿puede ser considerado fuerza mayor? Bueno, habrá que ver la causa de por qué no les reciben. Si están vinculados con una medida del estado de alarma, el hecho de que no les reciban, es decir, porque se suspendió actividad o se restringió esa actividad, pues volvemos a lo mismo. Si hay una conexión colateral con el sector, podrá utilizar fuerza mayor. Y en todo caso, en esos supuestos, se podrá utilizar siempre el ERTE productivo que veremos a continuación. Bien. Oye, Inés, que nos hace la última de este bloque. Buenos días. Cuando el ERTE no es a toda la plantilla, ¿cuáles son los criterios de aplicación? ¿Cómo juegan los trabajadores protegidos, como los representantes sindicales, empleados con menores a cargo y reducción de jornada, etcétera? Y muchas gracias. Si hay una suspensión de la actividad de todos los trabajadores, no plantea ningún problema esa cuestión. Se suspendería en todos los contratos. Cuando no es de todos, pregunta. Las actividades específicas. Si es una cuestión de reducción de servicio que conlleva suspensiones de una parte o solo reducciones de jornada, pues operarían las garantías generales de prioridad, de permanencia en el empleo que tienen los representantes, y habría que tener cuidado también en la entrada de colectivos especialmente protegidos. Ahí se aplican las reglas generales, no ha habido ningún tipo de regulación específica. Bueno, Jesús, no sigo. Tenemos el chat también bastante activo, con bastantes preguntas y gente que está participando. Vamos a intentar darle respuesta también en el chat, que sepáis que podéis participar todos los que estáis ahí, podéis daros vosotros mismos, haceros preguntas y responderos, porque claro, entiendo que Jesús ahora no puede contestaros a todos. Jesús, vamos por la parte 3, refuerzos de servicios de actividad. Bueno, esto es otro escenario que se está dando en el estado de alarma, porque hay actividades empresariales que el decreto de estado de alarma refuerza los servicios.
porque se garantizan los suministros dentro de las medidas que se han adoptado en el contexto general de protección de la salud pública y el confinamiento. Y en este sentido hay que subrayar que el Sistema Nacional de Salud tiene reforzado, lógicamente, en una situación crítica como la que estamos viviendo, sus servicios, y lo ha hecho a través de medidas laborales excepcionales que impactan en el sector. Por ejemplo, se prorrogan los contratos MIR, se habilita la contratación de facultativos y no facultativos, incluso se emplazan MIR, de manera excepcional por contratos de 3 meses prorrogables a 3, se reincorporan al servicio activo jubilados médicos menores de 70 años a voluntad propia o por decisión de la autoridad competente, la contratación de estudiantes del último año de medicina y otro tipo de medidas laborales que están haciendo una previsión de 50.000 contratos, incorporaciones nuevas al sistema sanitario en estos días. Por otro lado, el sector alimentario queda garantizado los suministros, tanto en producción, distribución, almacén, logística, apertura al público, lo que va a obligar a estas empresas seguramente a adoptar medidas de refuerzo. No será extraño que se contrate a bastante gente en estos sectores que están desarrollando una actividad muy intensa y también sucede lo mismo en el sector energético, el petróleo y gas natural, donde el gobierno ha garantizado el suministro para toda la población y eso va a obligar a estos sectores a adoptar medidas específicas. ¿Qué quiere esto decir? Que un estado de alarma inédito como el que estamos viviendo está paralizando la actividad en buena parte del tejido productivo, que sería el escenario 1 y 2, pero está reforzando de manera intensísima los servicios y trabajos en otras actividades empresariales que son garantizadas por el gobierno. Pasamos a las preguntas en este bloque, si acaso. Hola Jesús, muy bien. Pasamos a la... específico, el bloque es más específico, pero igual tiene alguna pregunta. Sí, ahí tenemos un par de preguntas. Alejandro de Miguel dice: ¿qué sucede con los trabajadores fijos discontinuos que no son llamados a sus puestos de trabajo por suspensión de los servicios de actividad de fuerza mayor? ¿Se le haría un ERTE a ese trabajador fijo discontinuo? Bueno, eso se correspondería más con las preguntas del escenario 1 y 2, pero el fijo discontinuo en principio se puede aplicar un ERTE con el mismo, así no hay ningún impedimento. La cuestión es que ahí existe otra alternativa, que es dejar al fijo discontinuo en un periodo de inactividad, porque al ser llamado se deja de trabajar o se reduce actividad y deja de ser llamado y pasa a periodo de inactividad. Ahí el decreto ley ha tenido una medida específica para los fijos discontinuos, que es la protección especial de desempleo en sus subsidios. Por tanto, no tendrán tampoco perjuicio cuando termine el estado de alarma, puesto que recuperarán los tiempos consumidos de desempleo en periodos de inactividad. Pregunta Mariana. Dice: en el caso de suspensión de la actividad por conexión colateral con el sector, poniendo un ejemplo, el sector, volvemos al servicio de los viajes, que es, por supuesto, es de los el más dañado, ¿no? Directamente por la interrupción de la movilidad. ¿Qué tipo de pruebas debe presentar la empresa? ¿Es necesario evidenciar la disminución del trabajo y de los ingresos que percibe la empresa? Lo pregunto en el ámbito de la empresa que no solo ofrece este tipo de servicios de viajes. Si se quiere ir por fuerza mayor, lo primero que tiene que acreditar la empresa es que hay una vinculación con una medida del estado de alarma y, por tanto, que esa reducción de actividad en el sector de viajes se debe a una medida de alarma, como una restricción de transporte, restricción de movilidad, cierre de fronteras, que obliga a cancelación de viajes. Si no es posible acreditar en ese sentido una vinculación con el estado de alarma, nos tendremos que ir a un ERTE productivo que desarrollaré a continuación. Dice, mira, te hago una de Vanessa desde el chat. En una empresa donde hacemos producto sanitario, ¿podemos hacer más horas extras de lo normal para garantizar el suministro de hospitales? Bueno, se prevé por el decreto ley jornadas extraordinarias. Por tanto, hay una orden ministerial del Ministerio de Sanidad
que prevé en el sector sanitario jornadas extraordinarias con unas normas específicas que habría que aplicar en ese sentido. En todo caso, ahí hay que aplicar la norma general. Si estamos hablando del sector de suministro sanitario, que tendrá un gran refuerzo de sus servicios y una gran intensidad de trabajo, claro, pues se tendrán que aplicar los mecanismos del ordenamiento laboral, de distribución irregular de la jornada, si es necesario, de más contratos de trabajo que podrán ser temporales dada la circunstancia, y también las horas extras que se podrán compensar con descanso en 4 meses. Por tanto, es lógico pensar que ante esa intensidad de trabajo se utilicen horas extras que luego sean compensadas con descanso cuando pase la situación. ¿Qué sectores, ¿no? ¿Qué sectores eran los que tienen ese refuerzo, Jesús? Sanidad, alimentación, energía, suministro de petróleo, gas natural, todos aquellos Transporte, productos sanitarios, logística, todo el sector de suministro de material sanitario, la alimentación en toda su cadena, desde la producción, logística, distribución y venta, y en esas empresas, en esos sectores, se va a tener una intensísima actividad empresarial que va a exigir medidas laborales, como está sucediendo, excepcionales, de refuerzo, de más contratación, de más horas extras, de más trabajo en definitiva. Vale, perfecto. ¿Te parece que pasemos al punto 4? ¿Sí? ¿Te parece que pasemos al punto 4? Pasamos al cuarto, que es los cierres sanitarios. Muy bien. Bueno, esta es una cuestión que es muy importante porque está en juego la salud de los trabajadores y, por tanto, el decreto ley que estamos desarrollando dice claramente que es un supuesto de fuerza mayor el cierre temporal de los centros de trabajo por motivos sanitarios de 2 tipos: por casos de contagio en la plantilla que obligan a tomar medidas que determinan el cierre, o por en supuestos de cuarentena de toda la plantilla que obligarían a un procedimiento de suspensión del centro, ¿no? Esto quiere decir que se cataloga como fuerza mayor, y es la pregunta que me hacías al principio, directamente el COVID-19, ¿no? Cuando hay casos de coronavirus o de cuarentena motivados por la enfermedad que afectan al trabajo, son casos claros y contundentes de fuerza mayor. Ahí la empresa tendrá que acreditar el hecho sanitario que condiciona la fuerza mayor y, como hemos dicho en los supuestos unidos, pues presentar a la autoridad laboral esa acreditación para que se constate la fuerza mayor, acceso a la protección por desempleo en su caso de la plantilla suspendida. Ahí puede haber una parte de la plantilla que esté de baja médica, ¿no? Que también hay que incorporar a ese ERTE, como ha dicho en una nota técnica el Ministerio de Trabajo, porque luego están con la prestación de IT y luego podrán tener la de desempleo, y en ese sentido se aplican las reglas también de exoneración de cuotas de seguridad social que venimos desarrollando. Hay un supuesto que hay que tener en cuenta en este contexto, que son los mecanismos de paralización de la actividad productiva por riesgo grave e inminente para la salud, que están previstos en el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. No estamos hablando, por tanto, de ERTEs por fuerza mayor, donde ya ha habido una orden sanitaria o ha habido casos de contagio que han obligado a la fuerza mayor, sino situaciones donde todavía no ha habido ese tipo de escenario, pero los trabajadores o sus representantes deciden paralizar la actividad productiva por riesgo grave e inminente. Se está dando en algunos casos. En ese sentido, hay que decir que los representantes de los trabajadores tienen esa facultad, pero la autoridad laboral debe ratificar en 24 horas ese riesgo grave o inminente. Si lo confirma, se paralizará la actividad, y si no, se reanudará. También hay que decir que la Inspección de Trabajo, con el artículo 44 de la ley, tiene una herramienta que es paralizar la actividad productiva por riesgo grave e inminente para la salud, también con una ratificación posterior de la autoridad laboral.
de tal manera que en estos casos se sigue devengando salario, ahí quien paga es la empresa, y lo que podría suceder en esos casos es que diera lugar luego a un ERTE por fuerza mayor. Yo entiendo que ahí se podría conectar luego como fuerza mayor el motivo sanitario, que la paralización del riesgo grave inminente ha estado vinculada al COVID-19. Bien. Que quieras sobre este asunto sanitario que está dando muchos problemas a las empresas. Claro. Pasamos a las preguntas, Jesús. Sí. ¿Cómo se gestionan las ausencias de trabajadores a los que se ha iniciado telefónicamente que se queden en casa, pero con prevención, pero que no disponen de parte de baja de saturación de servicios? Bueno, eso es un supuesto de cuarentena que está protegido, como veremos luego también, por la protección social por accidente de trabajo. Hay una pregunta interesante de Vanessa en el chat. Bueno, nos dice Carlos, ahora la miraré, Carlos. ¿Las horas extraordinarias en actividades esenciales, como proveedor de material sanitario, podrán considerarse de fuerza mayor? Bueno, es una pregunta interesante. Podría considerarse en un momento dado de fuerza mayor si la organización de la empresa acredita que son imprescindibles para determinada actividad y podrían canalizarse por ahí. Pero insisto, hay una fórmula que es la compensación con descanso en los 4 meses que puede ser utilizada porque en esa compensación por descanso no opera el límite de 80 horas al año. A ver, en el caso, pasamos al chat, en el caso de una persona de baja por AT, ¿qué prestación económica percibiría y hasta cuándo? Bueno, desde el primer día, por las reglas generales de prestación social de contingencia profesional, entiendo que la pregunta se deriva de casos de coronavirus o cuarentena, y ahí se aplica la regla general de contingencias profesionales y no paga la empresa desde el día 4 al 15, como pasa en las contingencias comunes, ¿no? Ahí ha habido un descargue de costes a las empresas importante en estos supuestos. Sí. Pagaría la mutua o la seguridad social desde el primer día. Dice Pachi Zavala, nos comenta, en el caso de incumplimiento del mantenimiento del empleo, ¿las empresas tienen que devolver cotizaciones? ¿Todas las de la plantilla o por los afectados? ¿Y las prestaciones de desempleo? Bueno, esa es una pregunta que ya creo que hemos respondido. La exoneración de cuotas por mantenimiento de empleo, veremos a ver el criterio de la tesorería. Yo entiendo que se refiere a los afectados por el ERTE, porque la finalidad de la norma es que esos empleos estén vivos después del estado de alarma y se ha dado ese plazo de 6 meses. Si existen extinciones de contrato o despidos de esos afectados, entiendo que lo que hará la tesorería es exigir el pago de las cuotas y la duda es efectivamente, veremos el criterio de tesorería, si de todas las cuotas de la plantilla o de solamente de los que han sido despedidos o han perdido su puesto de trabajo en los 6 meses posteriores a la finalización del estado de alarma. Bueno, hay muchísimas preguntas. Jesús, ¿qué hacemos? ¿Seguimos alguna? Bueno, seguimos. Bueno, si quieres, lo que quieras. Bueno, vamos a hacer si hay alguna vinculada a motivos sanitarios, pues lo hacemos. La verdad es que sí. Tenemos, a ver, en el chat, en un caso una persona de baja hemos dicho, buenos días, debido a que... mira, vamos a hacer una cosa. Como vamos a seguir y vamos a ver si vamos bien de tiempo, porque me da miedo de que nos alarguemos un poco. Jesús. Oye, pues el quinto, que también tiene enorme importancia práctica, el teletrabajo como prioridad, ¿no? Hay que decir que el decreto ley en su artículo 5 establece claramente un deber empresarial de organizar teletrabajo como forma de trabajar. Esto quiere decir que el empresario estará obligado a organizar claramente su empresa, si es posible, y si hay proporcionalidad técnica para que ello sea posible, a través del trabajo a distancia. Este deber empresarial ratifica de alguna manera lo que están haciendo ya muchas empresas, ¿no? Sin que existiera este deber.
que es que por salud pública están enviando a sus trabajadores a casa a trabajar. Es el teletrabajo. Fue una reacción inicial ante la crisis sanitaria muy al principio, además de la misma, donde muchísimas empresas decidieron mandar a sus trabajadores a teletrabajo para protegerles su salud y poder así mantener la actividad productiva, y eso se ha visto confirmado por esta regla del deber empresarial. Esto pasaría ya a un deber empresarial de organizar el trabajo con teletrabajo en este decreto ley durante el estado de alarma, ¿no? Aquí siempre estas medidas se vinculan a la duración, la que sea, del estado de alarma. Ya sabemos que es hasta el 11 de abril por lo menos. Y esto tiene dos consecuencias a mi juicio. La primera es que podría darse el caso en un ERTE por fuerza mayor que se tuviera que acreditar, si ello resulta posible y técnicamente era necesario, si se podía haber intentado el teletrabajo, ¿no? Es decir, antes del teletrabajo antes de un ERTE hay que ir a teletrabajo. Por tanto, veremos la autoridad laboral si exige en algunos sectores donde ello técnicamente es posible darle prioridad, como dice el decreto ley, al teletrabajo antes del ERTE. Y luego una consecuencia en prevención de riesgos laborales. Si no se adoptan medidas de teletrabajo como exige el artículo 5, entonces tendremos un trabajo presencial. Trabajo presencial si no resulta, si técnicamente era posible hacer teletrabajo y hay un trabajo presencial y ese trabajador tiene un contagio de COVID-19, podrá pedir responsabilidad civil por daños por incumplimiento de este deber desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. Por tanto, las empresas tienen que tomarse con gran interés el cumplimiento de este deber, porque tiene que tener consecuencias. La cuestión que seguramente se va a preguntar, pero me anticipo, es si el trabajador tendría deber de aceptar o no el teletrabajo. Es conocido que el teletrabajo es una fórmula voluntaria, ¿no?, por acuerdo entre las partes. Pero mi interpretación desde el artículo 5, en aras de la salud pública y de la propia prevención de riesgos laborales, hay que recordar que el artículo 29 establece deberes de protección de la salud de los propios trabajadores hacia sí mismos. Estas bases jurídicas determinarían durante el estado de alarma una excepción al principio de voluntariedad del teletrabajo. Si hay preguntas del teletrabajo, podemos hacerlas. Bueno, tenemos una pregunta de Laura Alsina desde el chat. Dice, ¿qué pasa con los tickets de comida? ¿Perdón? Durante el teletrabajo, ¿qué pasa con los tickets de comida? ¿La empresa debe continuar proporcionándolos o es verdad que es una cuestión? Bueno, entiendo que la finalidad ya no se cumple y no hay que proporcionarlos, pero habría que ver los pactos que se tienen al respecto en cada caso, ¿no? Y Martina Bote nos pregunta, reformulo la pregunta, dice, ¿qué prestación percibe un trabajador de baja AT antes del ERTE? ¿La que viene percibiendo con carácter general o una nueva calculada según la normativa de desempleo? ¿Podría darse por un supuesto de alta AT mientras dura este ERTE? El trabajador va a estar de baja por AT hasta que tenga el alta. Por tanto, ahí se aplica la regla general de incapacidades temporales, ¿no? Y luego, lo único es que si está en un ERTE, con posterioridad podrá enlazar la baja de AT con prestación de desempleo. Venga, vamos a ver, teletrabajo. La empresa está obligada a suministrar implementos y herramientas de trabajo más allá del ordenador. Dice, me refiero a garantizar una estación de trabajo ergonómica, proveer sillas, escritorios, etcétera. Dice, me parece descabellado, pero he escuchado solicitudes de este tipo. Bueno, eso lo aclara el decreto ley, que en el artículo 5 que estamos comentando establece una salida bastante pragmática, que es la autoevaluación de riesgos laborales por el propio trabajador. Habrá que gestionar esa autoevaluación de riesgos laborales y de manera sencilla se solucionarán estos problemas. Bueno, a ver, este sábado Italia ha cerrado toda actividad, dice Antonio López Montoño. Productiva no esencial. ¿Es probable que España adopte una medida similar? Bueno, esto es una pregunta quizás más
subjetiva, ¿no? Y en esta situación, ¿se puede seguir haciendo teletrabajo en actividades no esenciales? Por ejemplo, despacho de abogados, gracias. Bueno, la cuestión de si se adoptará una medida más intensa de paralización de la actividad económica no me corresponde contestarla, ya se verá. Eso tendrá también sus consecuencias laborales en su momento, si se hace, por supuesto, mucho más intensas que las que se están haciendo con estas medidas. Ya. Y en relación con el teletrabajo es lo que hace el decreto ley, por ejemplo, en abogacía, que se establece en consultoría en la pregunta específica, es el deber de ofrecer teletrabajo de manera proporcionada, si técnicamente es posible, y se puede mantener la actividad productiva, ¿no? Y me consta que todo el sector de consultoría jurídica está utilizando de manera muy intensa protocolos de teletrabajo. Seguro. José Antonio nos pregunta, relacionado con el tema dice, ¿tienen la empresa que facilitar al menos el PC? Bueno, la empresa está obligada a facilitar los medios de producción, ¿no? Como regla general. Esto a veces se matiza en el teletrabajo porque se admite que se puedan utilizar herramientas tecnológicas del propio trabajador, como un propio portátil y demás, pero lo importante va a ser que en los protocolos de teletrabajo se acceda a procedimientos y sistemas de la empresa, ¿no? A domicilio, y eso va a exigir pues unas inversiones, en su caso tecnológicas, que costea la empresa, no costea al trabajador, lógicamente. Bueno, María Jesús que nos pregunta, dice, si el gobierno decreta el cierre de todas las actividades, ¿puede el trabajador cesar la actividad desde su casa? Es una hipótesis que veremos que si se adopta esa medida por el gobierno, estoy seguro que se tendrá en cuenta la situación de teletrabajo y veremos la regla que se hace. En todo caso, es una hipótesis que se va a cerrar toda la actividad económica que hoy en día no se contempla. Mira, le hago una pregunta de Javier Rico que me insiste que te la haga. Respecto a los fijos discontinuos que comentabas antes, Jesús, si no se procede al llamamiento porque se suspende por culpa de esta situación, ¿cree usted que aplicaría los beneficios de prestación por desempleo para este colectivo? A mí me da la sensación de que en este caso, si no pasas por el ERTE, no estarían en situación legal de desempleo. ¿Cómo lo ve? Yo creo que en periodos de inactividad se aplicaría las reglas de desempleo específicas de fijo discontinuo. Si no es llamado, pues seguirá con su régimen específico de protección por desempleo. Si no le metes en un ERTE, pues no tendrá la protección social específica del ERTE, el fijo discontinuo. Vale, la última que te hago. Buenos días, las bajas de Vanessa López Díez. Buenos días. Las bajas por AT COVID-19, ¿quién las gestiona ante la Seguridad Social? ¿La empresa o directamente la Seguridad Social las da por gestionadas al darles en muchos casos un teléfono al trabajador y no contar con la baja en papel en el trabajador? ¿Cómo actuamos en estos casos los profesionales de recursos humanos que gestionamos normalmente estos partes? Sí, yo creo que ahí a quien corresponde es al trabajador solicitar la prestación. Lo que pasa es que se está facilitando telemáticamente y se está diciendo que en muchos casos donde no sea reconocida como tal esa baja, pues se tendrá acomodada en su momento, ¿no? Así que ahí es una cuestión de gestión de bajas que hay que seguir los criterios del Ministerio de Trabajo. Yo ahí entraría en la web del Ministerio de Trabajo que establece los procedimientos de solicitud de bajas y ahí está explicado con claridad. Muy bien, muy bien. Y Elena Lecuona, pues nos pregunta, bueno, algo que es muy obvio. Dice, reformula la pregunta, dice, ¿cómo se puede demostrar ante la autoridad laboral que una persona está en cuarentena si lo ha enviado la empresa a casa? Un documento, un papel, entiendo. ¿Cómo? Pues que exista un contagio, que exista riesgo de contagio en el centro de trabajo. Sí, documentado. Todo bastante claro. Y la cuarentena más vinculada a situaciones personales de ese trabajador, pues tendrá que ser acreditada de alguna manera, ¿no? Venga, dejo una que tengo pendiente, la pasamos si quieres vamos a Sí. sí, luego Bueno, vamos al bloque 6, que es
trabajo presencial, que se está desarrollando en muchas actividades, porque como hemos dicho antes, en algunas se suspende y restringe actividad, en otras se desarrolla de manera muy intensa y por tanto, si no es posible el teletrabajo, pues se están desarrollando muchas actividades laborales a través del trabajo presencial y ahí aparecen dos factores clave que hay que cumplir. Por un lado, la conciliación laboral y familiar, con un conjunto de medidas específicas que ha adoptado el artículo 6 del decreto ley, y luego, por supuesto, en un escenario como el que estamos viviendo, especial cuidado a la prevención de riesgos laborales de esos trabajadores presenciales, ¿no? En relación con la conciliación laboral y familiar, hay que decir que además de los derechos de conciliación laboral y familiar reconocidos en el régimen general, que no los voy a reproducir porque yo creo que son conocidos, hay dos medidas específicas durante el estado de alarma. El primero es un derecho de adaptación del tiempo de trabajo y forma de trabajar, incluyendo teletrabajo. Ahí se introduce el teletrabajo como factor también a tener en cuenta, que establece pues, un procedimiento de solicitud del trabajador de esa adaptación y dice claramente en el artículo 6 que empresa y trabajador buscarán de manera urgente un acuerdo. Por tanto, se entiende que de manera urgente es muy parecido al procedimiento del 34.8 que ya estaba previsto y se ha intensificado. Es una solicitud de adaptación en busca de un acuerdo y si no hay acuerdo, pues la ley deja abierta la discrepancia a través de la vía judicial del artículo 139 de la Ley de Jurisdicción Social. Y la otra medida son las reducciones de jornada que, como regla general, de un octavo a la mitad y en este caso se extienden incluso al 100% de la jornada. De tal manera que el trabajador o trabajadora podrá ejercer durante el estado de alarma una reducción de la jornada que incluso puede alcanzar el 100%, no necesariamente el 100%, podría ser el 80%, con la disminución proporcional de salario. No hay ninguna ayuda pública ni prestación social a estas personas que reduzcan jornada. Y es importante que no hay un preaviso, sino que se anticipa con 24 horas de antelación la decisión. Es verdad que el artículo 6 dice que esa medida por el trabajador tiene que ser justificable, razonable y proporcional a las necesidades organizativas de la empresa, con lo cual ahí puede haber también discrepancias. Si la empresa entiende que no es justificada, razonable y proporcional, pues podrá haber una discrepancia que entiendo será solucionada por la vía del 139 de la Ley de Jurisdicción Social. Y en relación con la prevención de riesgos laborales, solamente recordar que hay que cumplir de manera muy intensa, en conexión siempre con los servicios de prevención, todos los protocolos específicos que las empresas están adoptando en relación con el COVID-19. Puede haber reconocimientos médicos que entiendo que serían obligatorios para el trabajador, para controlar si se tiene o no la enfermedad y, por supuesto, todos los mecanismos, equipos de protección y medidas de higiene que se están divulgando para todo el mundo y que tienen especial interés para los trabajadores presenciales y la empresa está obligada a proporcionar esos equipos de protección, a dar una mínima formación y, por tanto, a cumplir las reglas de prevención de riesgos laborales y si no se expone a posibles demandas de responsabilidad civil por daños si esa persona se contagia. Cuando quieras podemos hacer preguntas de Tenemos. laboral y familiar, que me imagino que es un tema también que está dando muchos problemas en el asesoramiento, en la toma de decisiones. Bueno, llevas un buen ritmo, Jesús. Ya vamos por 6. Nos quedan 2. Mira, tenemos varias preguntas. Vamos a empezar por las del chat. Una amiga de hace muchos años, Cristina, que nos pregunta ¿cómo se obtiene el número ERTE para transmitir? Sí, espera, que se me ha movido. ¿Dónde está Cristina? Aquí. ¿Cómo se obtiene el número de ERTE para transmitir el ERTE al SEPE? ¿En qué ley viene establecido el silencio positivo? Bueno, en relación con la primera, que consulte la página web que eso está del Ministerio y del SEPE, que tiene ahí el procedimiento telemático explicado con mucha claridad. Y en relación con la segunda, ¿era sí? No, era esto, lo del SEPE. Creo que Cristina te preguntaba por lo del SEPE. Y María Cobo dice, en Cataluña han tomado la medida de que las empresas que trabajan, si la empresa en algunos puestos no
no puede cumplir el 1,5, ¿qué tenemos que hacer? Gracias. En la distancia mínima del 1,5 metros. Dicen que también han tomado la medida de que las empresas que trabajan, si la empresa no cumple el 1,5 metros en el puesto de trabajo, entiendo esto, ¿qué tienen que hacer? Bueno, yo entiendo que ahí podría ser un supuesto en el escenario 4, ¿no?, que hemos hablado del cierre sanitario. Ya. Y Maribel Torrente nos dice, y en cuanto a las medidas de conciliación, si la empresa dispone de un acuerdo con RT en esta materia, ¿podría solicitar medidas que estén por encima de este acuerdo? Parece que al ser una medida excepcional, específica y coyuntural que solamente dura el estado de alarma, se podría ir más allá de los acuerdos colectivos que se han alcanzado en el marco del 34.8. Solamente para el estado de alarma. Luego ya se recuperará el acuerdo sindical, ¿no?, en esta materia y se seguirá aplicando con normalidad. Y Vanessa López que nos pregunta, dice, en mi empresa, dice, todas las personas que podían teletrabajar lo están haciendo. Dice, en esta situación entendemos que no será por parte de la Inspección de Trabajo una prioridad el control del registro de jornada. Esta ya nos había revisto también alguna pregunta relacionada con el control de registro de la jornada. Bueno, sí, es un tema que se está planteando mucho, ¿no? El registro de jornada también obliga a los teletrabajadores y, por tanto, hay que establecer algún sistema, aunque sea muy sencillo, de conexión-desconexión, de registro telemático que coste en los registros y documentación de la empresa. Entiendo que puede haber flexibilidad en este escenario, claro que sí, veremos el criterio de la Inspección de Trabajo, esperemos que exista esa flexibilidad, pero legalmente el teletrabajo no está excepcionado el registro de jornada. Vale, te hago dos preguntas que creo que no tienen, bueno, son más generales, ¿no? José Antonio te pregunta, dice, en el caso de acuerdos de prejubilación que se deben materializar durante estos días, ¿de qué sucede? ¿Siguen adelante o se pueden suspender o aplazar? No se ha previsto ninguna regla específica en relación con esta cuestión. Entiendo que están vigentes y hay que aplicar. Y María que nos pregunta, ¿qué pasa con los contratos temporales que finalizan durante el ERTE de suspensión? Bueno, es buena pregunta, porque las reglas de contratación temporal hacen que no se suspenda la duración en supuestos de suspensión. Pero se podría entender que se quiere cumplir la exoneración de cuotas por mantenimiento del empleo. A esos trabajadores pues no habría que extinguirle los contratos, porque luego la tesorería va a decir que no se ha mantenido el empleo. Pues tengo una pregunta. ¿Vamos al siguiente? Vamos al siguiente y luego dejamos alguna pregunta que tenemos pendiente. Muy bien. Bueno, esta es una cuestión que ha salido en algunas preguntas y que vamos a recopilar porque es muy importante, ¿no? Estamos hablando de sectores, se ha dicho en algunas preguntas muy interesantes que se han hecho, donde hay una falta de suministros o una disminución de demanda ante esta crisis sanitaria y económica. Aquí estamos hablando de dos supuestos que hay que diferenciar y lo he hecho en mis respuestas. En primer lugar, si hay una falta de suministros o una falta de actividad derivada de medidas del estado de alarma que afectan a una tercera empresa, es decir, falta de suministros porque los proveedores ya no tiene sentido que suministren a una empresa que está en una actividad suspendida, o contratas que ya no desarrollan actividad porque la actividad de su principal está suspendida, o restricciones de demanda vinculadas estrechamente a esas medidas del estado de alarma. Bueno, todos esos supuestos entiendo que se pueden fundamentar como fuerza mayor. De hecho, hay un criterio técnico del Ministerio en una guía que ha publicado que parece apuntar que tanto los proveedores de suministros como las contratistas vinculadas a medidas de estado de alarma entrarían en supuestos de fuerza mayor. Eso habrá que constatarlo con los criterios de la autoridad laboral, pero entiendo que buena parte de esos ERTEs se van a hacer por fuerza mayor. Y por tanto, habrá que cumplir el procedimiento que hemos ido desarrollando. El segundo supuesto
es cuando la disminución de demanda o de consumo o de actividad tiene causa relacional con el COVID-19. Es decir, no tiene causa directa ni en el COVID-19 ni tiene causa directa en el estado de alarma, sino que tiene causa indirecta o relacional con la situación sanitaria y económica que estamos viviendo. Se ha dicho en algunos ejemplos que es evidente que la restricción de viajes pues, va a tener consecuencias de menor consumo-demanda en el sector, que las restricciones de movilidad y confinamiento de la población van a hacer bajar consumo y demanda a muchos negocios. Claro, eso parece que en la lógica del decreto ley, porque introduce un artículo 23, habría que hacer lo que se denomina un ERTE productivo o un ERTE económico. Este tipo de ERTE no se somete a la autorización laboral, es un ERTE que se aplica a las reglas generales del artículo 47, hay que abrir un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. Ese periodo de consultas tiene un plazo más breve de constitución de la mesa, 5 días, y 7 días de consultas, que son plazos máximos, por tanto se puede hacer con urgencia. Se da prioridad a una mesa sindical, que es algo que se ha incorporado a diferencia de los ERTEs normales, y si no hay contestación de esa interlocución sindical, se abrirían las comisiones ad hoc como reglas generales elegidas por la Asamblea para ese periodo de consultas, y en ese periodo de consultas pues, tendrá que acreditarse esa disminución de demanda o consumo derivada de la situación sanitaria y económica. Ahí la duración del ERTE puede ser mayor, porque el estado de alarma tiene una duración tasada, que son los supuestos anteriores, pero aquí estamos hablando de un impacto económico de una crisis que va a tener luego una transición difícil. Por tanto, ahí se pueden establecer duraciones mayores que las vinculadas al estado de alarma. Y la decisión, en caso de desacuerdo con los sindicalistas o con los comités ad hoc, es la decisión de la empresa, aplicando el artículo 47. Ahí se podrán impugnar, en su caso, los ERTEs productivos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que va a haber muchos supuestos, algunos se han expuesto ya en las preguntas, que no van a ir por ERTE de fuerza mayor, sino que van a ir por ERTE productivo o económico. Perfecto, vamos bien de tiempo. Hemos llegado a las 12, nos queda un puntito. Mira, si te parece, voy a hacerte una pregunta, dos preguntas. Las reducciones de jornada de estos ERTEs, por fuerza mayor, ¿están limitadas entre el 10 y el 70% como los ERTEs de hasta ahora? Sí, no hay ninguna norma específica en el decreto ley que establezca un porcentaje distinto. Esto es una pregunta de Mario. Gracias, Mario. Otra de Alejandro de Miguel. ¿Qué sucede si no se respeta el periodo de los 6 meses de mantener el empleo después del ERTE de fuerza mayor? Si se hace un despido de uno de los trabajadores afectados por el ERTE, quiere referirse. ¿Se tendría que devolver las contribuciones exoneradas de este trabajador o las de toda la plantilla de la empresa? Pues es una duda, lo hemos dicho en otras respuestas, que tendrá que dilucidar la tesorería cuando aplique la disposición adicional sexta. Se pueden hacer las dos interpretaciones y veremos la tesorería si va en la línea de devolución de cuotas de los trabajadores despedidos o va en la devolución de cuotas de toda la plantilla. No puedo dar una respuesta con certidumbre de esa cuestión porque va a depender del criterio de la tesorería de seguridad social. Y Enrique Aparicio nos pregunta, buenas, dice, en el ERTE productivo, obviamente, ¿podrá durar más que el estado de alarma? Porque si no, sí, con el procedimiento... Sí, ¿no? Sí, el ERTE productivo puede durar más que el estado de alarma porque el impacto económico en disminución de demanda y consumo puede ser más duradero. No lo he dicho antes, en los ERTEs productivos no hay exoneración de cuotas de seguridad social. Dice, y pregunta también en la misma pregunta, dice, ¿se puede estar abierto a incluir nuevos trabajadores? Habrá que abrir un nuevo ERTE. Para tener el ERTE productivo puede tener efectos retroactivos al estado de alarma.
Pregunta también Enrique. Si eso en todo caso serán los ERTEs por fuerza mayor, que sí que se retrotraen a la declaración de estado de alarma. El productivo no. Tiene otro recorrido, ¿no? Que no está vinculado a la fuerza de alarma y tendrá la fecha de aplicación de sus efectos. Bien, vamos a por el último bloque, Jesús. Bueno, pues el último bloque lo hemos hablado también, pues se refiere a la protección social de los enfermos de COVID-19 y en cuarentena. Esa protección social, hay que decir que el Decreto Ley 6/2020, en su artículo 5, la establece como contingencia profesional. Por tanto, se asimila a una contingencia profesional. Eso tiene dos ventajas. La primera, que la empresa no tiene que pagar del día 4 al día 15 como sucede en las contingencias comunes. Por tanto, es una medida que descarga costes económicos a las empresas ante las situaciones de enfermedad y cuarentena vinculadas a COVID-19. La segunda, el trabajador cobra desde el primer día, cobra un mayor porcentaje conforme a las reglas generales de IT y va a cobrar la prestación de su mutua o de la seguridad social en su caso, ¿no? Por tanto, son medidas de protección social que benefician a la empresa y benefician al trabajador y por eso se ha adoptado la medida de asimilarlas a contingencias profesionales. Es importante que se extiende no solamente a enfermos de COVID-19, sino a situaciones de cuarentena. Por tanto, la protección social es específica. Cuando quieras, Juli. Te oigo. Sí. Vamos a ver qué pregunta. Yo he visto una que me ha gustado mucho que te quería hacer. Dice, ¿qué sucede? Porque sabemos que las empresas cada vez más están internacionalizadas, ¿verdad, Jesús? Y tenemos empleados de distintos países y no te habíamos hecho una pregunta así, creo que esta es interesante, de Rosa que pregunta, ¿qué sucede con los trabajadores extranjeros que en esta situación prefieren trabajar desde sus países de origen? Bueno, yo entiendo que ahí se prefiere trabajar desde los países de origen y resulta posible hacerlo pues, a través de teletrabajo o a través de otras vías, pues lo normal es que se mantenga la situación. ¿Verdad? Vale. Y una pregunta que nos hace Esther por preguntas dice, en el sector del transporte de mercancías, ¿cabe un ERTE de fuerza mayor cuando se dedica al suministro de mercancías destinadas a empresas que suministran sectores afectados directamente por la fuerza mayor de los servicios suspendidos por el Real Decreto? Sí, sería, entiendo, una causa de falta de suministros de fuerza mayor si está claramente vinculada a actividades empresariales suspendidas o restringidas por el estado de alarma. Y Sonia nos pregunta, en la exposición se ha hecho referencia a las medidas de conciliación extraordinarias en caso de trabajo presencial. Dice, Sí. ¿podría ser la aplicación también en teletrabajo? Sí, teletrabajo es una de las vías que tienen los trabajadores para solicitar la adaptación derivada de la conciliación familiar y laboral y ello se refuerza con el deber de la empresa de ofrecer teletrabajo, ¿no? Por tanto, la combinación entre ese deber de ofrecer y esa solicitud del trabajador por conciliación familiar de teletrabajo, pues va a hacer que se extienda mucho el teletrabajo durante el estado de alarma. Jesús, yo creo que hemos cumplido con el tiempo, nos hemos excedido solamente 10 minutos, tenemos a 100 personas que te han estado escuchando. Muy bien, fantástico. Esperemos, y yo espero particularmente que todas hayáis quedado satisfechas con esta extraordinaria presentación de Jesús, gran profesional y con grandes conocimientos. Escucha, Jesús, no me queda otra que darte las gracias por participar.
Muy bien, pues gracias a vosotros, encantado de haber colaborado, espero que haya sido útil el seminario para todos los que se han conectado y esperemos superar pronto esta situación tan crítica. Así lo esperamos todos, Jesús. Muchas gracias, muchas gracias. Nada, hasta luego. Y muchas gracias a todos los que estáis en vuestras casas haciendo teletrabajo o estáis en vuestra oficina, siempre y cuando respetéis ese 1,5 metros de distancia. Muchas gracias a todos. Ha sido para mí un placer haber moderado a Jesús y haber estado en colaboración con la Asociación Centro para hablar de lo que es los efectos de este COVID-19 en lo que a todos nos afecta, que son los aspectos laborales, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Espero veros pronto y hasta la próxima. Un saludo muy fuerte.